la alabanza, experimentar al Señor a través de ese ambiente sublime que nos permite lo que es entonar y adorar al Señor a través del cántico, gloria a Jesús. Damos gracias a Dios una vez más por esta bendición, este privilegio de estar aquí ante ustedes en obediencia al Señor y con mucha alegría y con mucha expectación de lo que el Señor estará haciendo en nuestras vidas en el día de hoy. Dijeron que no había visita, ¿verdad? Así que somos todos de la casa. Vamos a estar utilizando en el día de hoy el libro, la carta de Corintios, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1 y verso 18. En ese capítulo hay muchos versos muy importantes, pero vamos a enfocarnos en el 18. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Es poder del Señor, poder para salvar. Y hoy, en las clases de escuela bíblica, pudimos ver ese poder de salvación a través de la intervención de Jesús con Zaqueo. Y cómo esta vida fue transformada, trastocada positivamente por esta palabra de verdad. Tengo una anécdota. Hace muchos años atrás yo fui estudiante de pedagogía y cuando uno llega a la universidad uno llega con muchos temores y ansioso, ¿verdad? Para uno exponerse a un nuevo ambiente educativo donde sabemos que llegan nuevos desafíos. Y eso lo experimenté hace muchos años atrás, como en estos tiempos también lo estoy experimentando en el seminario evangélico, ya que soy estudiante del seminario. Así que la vida te presenta muchos desafíos constantemente. Yo recuerdo que en esas primeras clases que tomé, una era de ciencias, del conocimiento de la tierra y sus capas, y la profesora, muy simpática ella, nos preguntaba, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cómo se formó la galaxia, el espacio? ¿Cómo se formó los planetas, nuestro planeta Tierra? Entonces, pues nosotros, ¿verdad? Caímos en su pregunta y comenzamos a filosofar y los que éramos creyentes, pues rápido dijimos, bueno, todo es fruto de la creación, de la voz de nuestro Dios. Entonces ella, siendo un poco sarcástica ante los postulados cristianos, pues ella, ¿verdad?, comenzó a explicarnos sobre lo que para ella era el significado de toda esta creación, y comenzó a traernos mucha filosofía, mucho conocimiento. Y ella explicaba pues que la tierra tenía varias capas y estas tienen, ¿verdad?, dos aspectos: la composición de los materiales que forman las distintas capas del planeta y el comportamiento mecánico de dichos materiales, como su elasticidad, plasticidad y todas esas cosas. Entonces ella, tratando de minimizar lo que la palabra de Dios plantea, pues yo, joven al fin, con muchas energías y deseoso de enfrentarla, pues yo comencé a preguntar y a indagar sobre el conocimiento que ella tenía, hasta que llegamos a lo más profundo de la tierra, el núcleo de la tierra.
Y bueno, profesora, entonces, ¿usted me puede explicar cuál es el origen de la energía, el origen del núcleo de la Tierra? Solo por curiosidad, quiero saber. Entonces ella comenzó a expresar muchas teorías, comenzó a decirnos que las diferentes fuentes científicas, los diferentes métodos científicos han descubierto, piensan y trabajan diferentes teorías. Al final de su postulado, ella nos dice que solamente son teorías lo que nos pueden enseñar. Y ya yo estaba listo para decir unas cuantas cosas, como que el hombre solamente ha podido excavar 12 kilómetros de profundidad, cuando la Tierra tiene una profundidad, se estima, en más de 6.400 kilómetros. Así que el ser humano solamente ha podido pinchar un poquito la superficie terrestre. Dice que la profundidad, y para hallar ese núcleo, es tan y tan profundo que imagínense en usted un hombre cayendo en picada, sin detenerse, desde la capa superior hasta el núcleo se puede tardar cerca de 35 horas para llegar a lo que ellos dicen que es el núcleo de la Tierra. Pero el Señor puso en mi corazón paz, puso sosiego y un espíritu de armonía. Pero me molestó mucho que ella comenzara a desafiar mi fe, lo que yo había creído y lo que yo había experimentado. Y yo decía en mi corazón y le decía a aquellas compañeras evangélicas que yo sabía de dónde venía el núcleo de mi fe. Y que mi fe no estaba basada en teorías, que mi fe estaba basada en mis experiencias con Dios, que mi fe era constatable, porque yo había visto una abuelita siendo redarguida por el Espíritu Santo, habías visto una madre libertada de aquellas cadenas que la oprimían. Yo había conocido a una mujer triste, deprimida, sufrida, y ver su rostro cambiar a un rostro lleno de gozo, de alegría y de paz y de esperanza. Mi fe sí era constatable. Mi fe no estaba basada en teorías humanas. Yo estaba un poco alterado. Menos mal que todo lo que le dije a ustedes, yo no se lo dije a ella, ¿verdad? Yo lo pensé. Aunque ella sabía que con mis preguntas yo estaba desafiando sus teorías. Y yo decía, ¿quién es esta que se atreve a hablar en contra de la fe del pueblo de Dios? Y en la universidad se dan y se presentan muchos pensamientos filosóficos, pensamientos que salen. Y muchas veces utilizan a nuestros jóvenes y comienzan a trabajar en sus pensamientos y comienzan a desafiar su fe. Y si nuestros jóvenes no están, aleluya, convencidos, saturados de la palabra de Dios, estas filosofías los pueden enredar. Corintios era una ciudad muy importante. Pablo fue a Corintios a llevar la palabra del Señor. El apóstol Pablo era judío convertido al servicio del Señor, de Jesucristo. Y este enfrenta un gran desafío también
en su gestión misionera, teológica y educativa. La gran tarea de interpretar a un mundo gentil los alcances de su fe no era tarea fácil. Corintio era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Estaba situada en el istmo de Peloponeso, nombre raro, al resto de Grecia, y tenía dos puertos adyacentes. Lequeo, que se encontraba con Italia, se conectaba con Italia, y el puerto de Cencreas, que conectaba y recibía la mercancía que provenía de Asia. Así que Corintios era un punto importante, donde hacía conexión con ciudades muy influyentes para aquel tiempo. La ciudad de Corintios era una muy opulenta. Cicerón la llamó la ciudad luz de toda Grecia. Cicerón fue un político, filósofo y escritor de la época. Por lo tanto, definir esa fe en un mundo inundado con tantos pensamientos filosóficos representaba hacer un ejercicio intelectual y teológico en el cual no iba a ser fácil y representaba un gran desafío. La importancia de esta ciudad de Corintios se da también porque ellos celebraban unos juegos, algo así como Juegos Olímpicos, pero se llamaban los Juegos Ístmicos. Estos Juegos Ístmicos tenían lugar cada 2 años, una vez cada 2 años en primavera, y duraban varios días. El programa abarcaba certámenes de gimnasia. Se construyó también un teatro para aquel entonces, así que añadieron competencias de poesía, concursos de pintura. Así que todos los artistas, todos los influyentes de aquella época terminaban y paraban en esa ciudad de Corintios. Eso lo hacía un gran atractivo para Pablo. Durante los juegos también se celebraban rituales religiosos que incluían libaciones y sacrificios y una procesión en honor a los dioses paganos. Fíjense en qué panorama. Allí existía una gran diversidad religiosa y cultural y se practicaba el libertinaje sexual, el incesto, la homosexualidad y las orgías. Casi nada. Y allí se metió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Aleluya. Y Pablo representaba a la iglesia allí, porque Pablo sabía en quién él había creído. Y él tenía la certeza de que él era representante de Cristo aquí en la tierra, como es la iglesia. Y él sabía que él tenía que estar donde estaban los enfermos, sin rehuir al llamado de Dios. Ahora, tenía que estar bien preparado. Tenía que tener convicción de lo que él pensaba, de lo que él creía, de cuál era la voluntad de Dios. Yo lo que estoy viendo en este escenario es el amor de Dios, la solidaridad de Dios para con ese pueblo gentil. Yo lo que estoy viendo es cómo el Señor se preocupa también por aquellos que hacen un esfuerzo humano por encontrarse con el Señor. Lo que pasa es que estos gentiles no sabían que la religión no les iba a permitir tener una relación con el verdadero Dios. La religión te puede acercar un poco a aquellas creencias filosóficas que tú entiendes que son correctas.
Pero Pablo decía, esta gente necesita más que una religión. Ellos necesitan encontrarse con el Dios del cielo, con el Dios de la creación. Allí Pablo vio la gran oportunidad para presentar el mensaje de la cruz. Eso sí, él sabía que eso era una locura. Meterse allí era una locura. La tarea de interpretar al mundo gentil los alcances de la fe en Cristo no era tarea fácil. Definir esa fe en un mundo de tanta vitalidad filosófica representaba hacer un gran esfuerzo. Su proyecto teológico debería desarrollarse en un contexto cultural de mucha tradición histórica. A nosotros, los millennials, nos ha tocado predicar en un mundo desafiante. Sí, los millennials. O yo no soy de los millennials. Está bien, se quedaron callados, ya yo casi me lo estaba creyendo. Los que nacieron del 80 para el 95 son los millennials, así que yo creo que ya yo no estoy en eso. Pero identifico esa generación porque es la generación que está ahora mismo en la universidad. Posiblemente son aquellos que están siendo desafiados en este momento. Y son aquellos que Dios está escogiendo y Dios está llamando para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje de poder y de unción. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Dónde están los millennials? ¿Dónde están los millennials aquí? Aleluya, aquí están, ¿ves? Amén, gloria a Dios. Esto ciertamente es un reto que ustedes tienen en sus manos. No es fácil, pero con la unción y el poder del Señor y con la convicción en fe de quién es tu Señor, aleluya, se podrá lograr. Debemos predicar en un mundo cada día más apático, un mundo más desafiante. Estamos enfrentándonos a un mundo antisocial, de un alto grado de sospecha del Evangelio de Dios. Pero ahí es donde Dios está llamando a la iglesia a levantar la bandera de la fe, afirmando nuestros postulados, nuestras creencias, afirmando nuestra visión, afirmando nuestra misión, en quien hemos creído. ¡Aleluya! ¿Quiénes son esos incircuncisos que se han atrevido a levantarse en contra del plan de Dios para la humanidad? ¿En dónde está la iglesia de Cristo? ¿En dónde están aquellos hombres y mujeres que han experimentado, aleluya, un milagro de vida, un milagro de salvación? Dios está llamando a una iglesia firme, que se atreva a levantar su voz sin miedo, sin temor, aleluya, y proclamar un evangelio, aleluya, de salvación. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Aleluya. Este es el tiempo de levantarnos como cuerpo de Cristo y proclamar el evangelio sin temor alguno. Estamos en un tiempo que nos desafía. Nuestros jóvenes están siendo desafiados constantemente, aleluya, con todas estas filosofías que han salido. Jóvenes, es necesario tener un encuentro con el Señor. Llevar una vida religiosa lo que te va a permitir es ver a Dios a distancia. Una vida religiosa es como ver un espejismo de Dios. Es necesario, jóvenes, que en este tiempo que ustedes están viviendo
tenga un encuentro con el Señor. Es importante, aleluya, que no solamente veas la obra de Dios, es necesario que tú seas parte de esa obra. Es importante que le conozcas, aleluya. El Señor desea presentarse, el Señor desea hablar a tu vida. Es necesario, iglesia de Cristo, aleluya, que tengamos un choque con el madero. Es como único vamos a poder, aleluya, mantenernos firmes. Oh, gloria al nombre de Jesús. Déjame tomar agua porque estoy, aleluya, pastora. Siento la urgencia, iglesia, de estos tiempos. Siento la urgencia, aleluya, del tiempo que estamos viviendo. Gloria a Dios que en el ambiente que yo siempre me he movido ha sido un ambiente cristiano. Y me encontraba casi siempre en un ambiente o en una posición segura. Aleluya, pero me he dado cuenta que las filosofías humanas se están acercando al cuerpo de Cristo. Me he dado cuenta que nuestros jóvenes están siendo desafiados, aleluya, por el pensamiento humanista. Y es necesario que nos equipemos, que nos preparemos, que tengamos convicción de quién yo soy, cuál es mi identidad en Cristo. Es necesario, aleluya, que le conozcamos. Hay una frase muy conocida que dijo Job. Job era un hombre religioso, un hombre que amaba a Dios, un hombre que oraba por él y oraba por sus hijos, aleluya. Protegía a su familia, los cubría en oración. Pero no fue que hasta que vino la dificultad en su vida, que él entonces pudo decir, de oídas le había oído, pero ahora mi experiencia me permite conocerlo. Poderoso el Señor. La iglesia de Corintios deseaba vivir bajo la influencia religiosa y cultural del mundo. Sí, porque en Corinto también había una iglesia. Hoy el Señor nos llama a santificarnos para Él y tomar la cruz como fundamento y núcleo de nuestro estilo de vida. Debemos ser intencionales ante nuestras decisiones. Yo no puedo dejar al azar mi decisión de encontrarme con Dios. Yo tengo que ser intencional, yo tengo que provocar mi relación con Dios. Recuerdo yo cuando era adolescente, mi abuela me enseñó a tener una relación con Dios a través de la oración. Y cómo yo lo aprendí cuando yo la veía a ella de rodillas orando a Dios. Y yo recuerdo que yo me metía por debajo de mi abuela para que me cubriera, aleluya. Y ella me decía, Samuelito, repite conmigo. De madrugada mi madre gemía por nosotros. Yo escuchaba en la habitación de ella cómo ella gemía ante Dios por sus hijos, por su familia. Y yo podía observar y ver cómo mi abuela y mi madre sabían que en la oración se desarrollaba una relación con Dios. Y cuando yo comencé a ser desafiado, yo sabía que la oración era un recurso poderoso para desarrollar, aleluya, mi fe en Dios. La locura de la cruz. ¿Por qué para los griegos se le hizo tan difícil?
reconocer la cruz de Cristo. Porque en la cruz era un lugar donde morían los marginados sociales. Porque la cruz representaba que ahí iban aquellas personas que cargaban sobre ellos delitos. Era un lugar donde morían los ladrones. Era un lugar donde los que morían habían desafiado el orden jurídico de la época. Sin embargo, el Cristo que Pablo estaba presentándole a los griegos y a los gentiles era un Cristo que no fue crucificado por ninguno de estos males. De ningún mal se le podía acusar. No era un Cristo que había ofendido ni había pecado. Al contrario, era un hombre que había aceptado el plan de su Padre Celestial para abrirle los ojos a los pecadores. A Jesús se les proscribió de su patria porque denunciaba las injusticias que asolaban al pueblo y la falta de transparencia y honestidad espiritual de los líderes religiosos de aquella época. Él denunciaba a los fariseos de interpretar el mecanismo legal que establecía la relación con Dios. Jesús observó lo imposible de establecer una relación con Dios a través del cumplimiento de las exigencias éticas. El mundo piensa que podemos agradar a Dios a través de nuestra propia capacidad humana y a través de nuestras buenas obras. No. La relación del pueblo con Dios radica en la manifestación de la misericordia, en la manifestación de la solidaridad y en la relación de amistad que podamos desarrollar con Él. Esto no se trata de hacer buenas obras. Esto no se trata de yo mantener una ética alta ante la sociedad. Eso no es suficiente. El ser humano desde su creación ha intentado agradar a Dios a través de los ritos religiosos, a través de sus esfuerzos humanos. No, tenemos que acercarnos a la cruz de Cristo con un corazón humillado, reconociendo que la salvación proviene de Él. La cruz representa un acto de amor, un acto de misericordia, un acto de empatía para con el ser humano. La culminación de este acto misericordioso fue su entrega corporal a la humanidad. La salvación no es por obra. La salvación es un acto de fe y es un acto de relación con nuestro Creador. La humanidad ha mantenido un diálogo constante para con Dios. ¿Sí? Constantemente nosotros estamos en diálogo con Dios. ¿Y cómo es eso? Nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras acciones establecen un diálogo con Dios. No solamente cuando le hablamos audiblemente o cuando nos postramos en adoración y oración, constantemente tú y yo estamos dialogando con Dios. ¿Qué tú y yo? ¿Qué le estamos diciendo a Dios constantemente? ¿Cuál es mi diálogo con Él?
Gloria al nombre de Jesús. La relación del pueblo de Dios radica en un diálogo franco y honesto. El Señor habló con la humanidad en la cruz del Calvario. El Señor estableció un diálogo con el ser humano a través de la cruz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La salvación es el don de Dios y si le abres la puerta, Él entra y cena contigo. La autohumillación del Hijo de Dios comenzó con la encarnación y culminó en su muerte. Esta realidad no se comprende con el intelecto, ni con el ejercicio o práctica de una religión. Esta realidad se logra comprender cuando la filtramos a través de la fe. La fe es el idioma que tú y yo conocemos para aceptar la buena voluntad de Dios para con nuestras vidas. Sí, esto es una locura. Lo es. Para los sabios de este mundo, que podamos vivir por medio de uno que murió en la cruz, es una locura. Que podamos ser bendecidos por uno que fue hecho maldición en la cruz, es una locura. Que podamos ser justificados por medio de uno que fue declarado culpable, ciertamente es algo ilógico. Como también era otra locura la forma en que se hacía la proclamación del Evangelio para aquel tiempo. Dios escogió a un grupo de hombres que no poseían grandes letras ni conocimiento. Dios lo escogió del vulgo, de lo miserable. Dios escogió un grupo de hombres y mujeres que se atrevieran a proclamar el Evangelio de la cruz. Dios escogió a un grupo de hombres y mujeres que tuvieran, aleluya, una relación para con Él. Estos hombres y mujeres tenían pocos recursos, no podían montar una gran propaganda. Hacían de lado el recurso de oratoria y de retórica. Pablo evitó caer en un diálogo intelectual con estos filósofos de esta época, sino que habló del poder de la cruz para liberar al pecador. Pablo dijo: yo no voy a entrar en un diálogo con ellos, porque lo que yo le estoy expresando es mucho más alto, mucho más profundo, que no se limita al intelecto humano. Va más allá, aleluya, donde toca lo profundo de tu corazón, donde toca lo profundo de tu espiritualidad. Es aquella área, aleluya, donde se encuentra tu espíritu, un ser que tiene hambre y sed de Dios. Pablo le estaba presentando, aleluya, a un Dios que se estaba comunicando con ellos en un ámbito mucho más profundo. Pablo le estaba diciendo a ellos que el poder de la cruz no es poder de conocimiento, es poder de salvación. En una discusión siempre habrá mejores argumentos sobre la mesa. Siempre aparecerán unas palabras y unos argumentos en los cuales te pueden hacer pensar.
Todo el saber y el conocimiento que el mundo pagano y filosófico apreciaba, entonces quedó entontecido ante la maravilla de la revelación divina en el glorioso triunfo de la cruz de Cristo. Al salvar al mundo, Dios estableció su plan, un plan desconocido para los filósofos, un plan desconocido para aquellos que dominaban la retórica, un plan desconocido para aquellos que adoraban a los dioses extraños. Dios estableció un plan y lo presentó a aquellos que tenían un espíritu humilde, aquellos que podían reconocer que más allá de mi intelecto hay un Dios que se preocupa por el núcleo de mi vida, un Dios que expresa solidaridad a través de la cruz. Gloria al nombre de Jesús. El Señor tuvo una muy buena razón para ello, pues el mundo no le conoció mediante sabiduría humana. Así Dios salvó al mundo por medio de lo que el mismo mundo entendía como una locura, la proclamación de la cruz. Los judíos pedían señales. Los griegos pedían sabiduría. Pero Cristo estaba diciéndole que el justo por la fe vivirá. Este es el mensaje de la cruz. Un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de empatía con el ser humano. No es que la sabiduría o las leyes religiosas sean malas en su totalidad, no, pero toda sabiduría va dirigida a reconocer que Jesucristo es el Señor. Toda sabiduría, todo entendimiento humano, encaminados por el Espíritu Santo, te dirige a los pies de la cruz. Pero toda sabiduría humana te aparta de la cruz. El tú querer justificar la creación de Dios y la obra de sus manos con puro conocimiento te lleva a la frustración. Por el tú reconocer que tú y yo somos producto del amor y misericordia de Dios, donde nos lleva a la cruz del Calvario, entonces enriquece tu alma y tu espíritu. Nos gozamos mucho cuando escuchamos a Olmar en sus clases dominicales, cuando escuchamos a José Juan y a Juan Carlos desarrollando las clases con esta sabiduría inspirada por el Espíritu Santo, porque el resultado de la clase nos debe inspirar y fortalecer nuestra relación con Dios, nuestra fe fortalecida a través de la sabiduría de la palabra de Dios, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, el justo vive a través de la fe que puede tener en Dios. Se encuentra en Romanos capítulo 1 y verso 17. Pero también Romanos nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. Qué lindo es el Señor. El poder de la cruz nos alcanza en el día de hoy. La cruz de Cristo es lo esencial de nuestra fe. Enmarca toda expresión de adoración y reconoce la importancia de su amor y misericordia para con el ser humano. El Verbo se hizo visible y accesible para que le conozcas y lo alcancemos a través de la fe. Podemos regocijarnos en aquel que fue exaltado hasta lo sumo por Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este verso ha resumido el mensaje. Aleluya. La cruz de Cristo es el modelo ético y espiritual para la praxis del Evangelio. Pensar y actuar en términos de la cruz es aceptar el proyecto y el plan de Dios para nosotros. Cada día, iglesia, tenemos que esforzarnos para afianzar nuestra fe en la cruz de Cristo. Vendrán muchos filósofos, vendrán muchos pensamientos, vendrán los desafíos, pero nosotros tenemos nuestros pies puestos sobre la peña, que es Cristo Jesús. Para terminar, esto es acá entre nosotros. Una maestra se nos acercó allá en la escuelita y nos decía: oye, ¿sabes que Esteban ha entrado en una competencia contra otro niño? Hay unos conflictos ahí. Y yo: maestra, no me diga usted una cosa como esa. Mire que ese niño dirigió el devocional los otros días y el niño, ¿verdad?, tiene que mantener su testimonio. No, lo que pasa es que se encontró uno que es como él. Y yo: ¿cómo? Sí, bien cristiano. ¿Y cómo es eso? Pues mira, los otros días ellos tenían un diálogo entre ellos. Y entonces la competencia de ellos era quién era más cristiano. Entonces uno comenzó a decir que él iba a la escuela bíblica todos los domingos. Y el otro decía: no, yo también hago eso, yo voy todos los domingos a la iglesia, a la escuela bíblica, yo no me la pierdo. Ah, sí, pero yo, ¿verdad? Yo le hablo a mis amigos de la palabra de Dios. Y el otro: pero yo también, yo hago lo mismo. Ah, pero yo dirijo devocionales. Y él pensaba que esa iba a ser la estocada. Y otro le dijo: es que yo también dirijo devocionales. Yo: ay, Señor amado. Entonces estaban en esa competencia que cuál de los dos era más cristiano. Yo nunca había escuchado algo así. Pero qué lindo es tener esa conciencia, de esa inocencia, de ese corazón. Nosotros tenemos que luchar cada día por demostrar a través de nuestro testimonio que somos dignos de la cruz. Jóvenes, sé que los tiempos que están viviendo no son fáciles, pero es necesario, aleluya, que tengan una experiencia con la cruz de Cristo. La relación con Dios no se da a través de una experiencia religiosa, no. Se da a través de una relación íntima con Dios. De una relación íntima, como decía la pastora, con el caballero de esa cruz. Ese Dios que se humanizó, que se encarnó, no para condenación, sino todo lo contrario, para expresarnos su solidaridad,
su empatía y su amor hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La iglesia está en victoria. La iglesia de Cristo está en victoria, aleluya. Y sabemos que somos llamados, aleluya, para andar en la victoria de la cruz. Cuando se levante el desafío, levanta tu bandera de la fe y no tengas temor de expresar y hablar lo que Dios ha puesto en tu corazón. No podemos callar más. Tenemos que tener convicción de cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios. Nuestra identidad nació en el corazón de Dios. Le voy a pedir adoración que pase por aquí, aleluya, y me ayude con alguna expresión de adoración y alabanza. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Una locura es poner tus esperanzas en promesas filosóficas y especulaciones humanas. Una locura es pretender llevar una vida sin el acompañamiento de Dios. Una locura es llevar la carga de este mundo sin contar con el amor solidario de la cruz. Poner tus esperanzas en tu trabajo, en tu salud, en tus amigos, en las promesas humanas. Eso sí es una locura. Llénate de Dios en esta mañana y da un paso hacia adelante. Señor, mi convicción es que tú eres mi Padre Celestial y que todo lo que ha sido creado, todo lo formado, ha sido por ti. Que el plan tuyo sea de cumplir en mi vida, aun cuando el mundo me diga otra cosa. Adoremos al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.